tardes. Celebramos hoy la sesión número 246 de este ciclo de La Buena Estrella. Fernando Mendelite me acaba de mirar con cara de asombro porque él nunca había venido a este ciclo, pero la ocasión merecía la pena para que fuera tu primera vez en este ciclo de la Universidad de Zaragoza, que cumple ya casi 30 años y por el que, bueno, pues han pasado grandes nombres del cine y de otras muchas disciplinas, pero sobre todo del cine en España. La sesión de hoy es muy especial porque está dedicada a una película, Borau y el cine, centrada en una gran figura de la historia de la cultura española, y hemos reunido para hablar alrededor de ella a tres personas que yo creo que es un trío insuperable por muchas razones. Germán Roda, que es el director de esta película documental, Borau y el cine, y Fernando Mendelite y Agustín Sánchez Vidal, que yo creo que, al margen de que son dos de las personas que mejor conocen la historia del cine español, también son dos súper expertos en la personalidad de José Luis Borau. Agustín Sánchez Vidal fue un pionero en los estudios alrededor de Borau, ha sido pionero en muchísimas cosas y sabe de todo, y de todo ha escrito con una gran brillantez y lucidez, pero también fue el primero que publicó un libro sobre José Luis Borau en 1987, Borau, una panorámica, que fue el antecedente del libro que en el año 1990, un estudio de lo más exhaustivo y extraordinario que publicó aquí en Aragón, y que, bueno, pues una vez más Agustín Sánchez Vidal abriendo caminos, y además cultivó la amistad de José Luis Borau durante toda su vida. Y en el caso de Fernando Mendelite, al margen de ser un erudito absoluto de la historia del cine en general, de ser presidente ahora de la Academia del Cine Español, es que fue alumno de José Luis Borau, y en el estupendo documental de Germán Roda confiesa hasta qué punto él es deudor del magisterio de José Luis Borau. Y además, bueno, pues a lo largo de toda su vida también tuvo muchísima relación con José Luis Borau, que durante unos años también ocupó la presidencia de la Academia, que es lo que ahora le ocupa a él. O sea que es un trío de absoluto lujo el que tenemos aquí con nosotros para hablar de Borau y de este documental que se estrena el viernes 27. No solo se estrena en Zaragoza, sino que se estrena, como luego nos contará y nos detallará Germán, en varias salas del resto de España. Y hay que insistir en el mérito que tiene que un documental en general se estrene en varias salas de toda España, y bueno, pues hay que también celebrar esa circunstancia. Así que, Fernando, Agustín, Germán, bienvenidos a este ciclo. Y resulta que Fernando Mendelite, en el documental de Germán Roda, dice precisamente que no está suficientemente reconocido. O sea que yo pienso que en este momento José Luis Borau está muy reconocido desde el punto de vista de los estudios críticos, el análisis de su obra, el reciente trabajo que ha hecho Carlos Heredero sobre todos sus papeles y todas sus proyectos frustrados y actividades de todo tipo, que verdaderamente es misteriosísimo cómo podía dar abasto, ¿no? Cómo podía hacer tantísimas cosas y dedicar tanto tiempo a cosas que luego no tuvieron una proyección pública de ningún tipo. Pero sí creo que no está suficientemente reconocido como director de cine desde el punto de vista de público, ¿no? De conocimiento general de su obra, ni de reconocimiento general de su obra. Pero no me parece extraño, porque desde luego
a pesar de que a Borau le gustaba mucho y toda su obra se basa en eso, el cine clásico americano, que era un cine narrativamente muy claro y muy dirigido al público, ¿no? Yo creo que sus películas son muy secretas, son muy difíciles de penetrar, ¿no? de interpretar en todos sus aspectos. Y al mismo tiempo eso les da también un misterio y una riqueza a esa obra que es muy apreciable, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que a mí más me gustan del cine de Borau, que siempre es inesperado, ¿no? Y que lo era también en su momento, es decir, que alguien que ha hecho Hay que matar a B inmediatamente haga Furtivos es una cosa sorprendentísima, pero es que después de hacer Río Abajo, que es una especie de western fronterizo de aquella manera, pues haga una comedia como Tata Mía, a mí siempre me sorprendió, ¿no? Y de pronto aparece con algo tan extremo como Niño Nadie, ¿no? En un momento determinado. Es decir, que yo creo que Borau realmente hizo las películas, no todas, evidentemente, pero hizo las películas que quería hacer y que no buscaba tanto el reconocimiento general como el reconocimiento del público al que él se dirigía, que evidentemente era restringido, creo yo, no sé. Pero bueno, sus películas se ven una y otra vez y no se acaban de descifrar, ¿no? Incluso las que parecen más sencillas, como pueda ser Tata Mía, que por otro lado es una película maravillosa, me gusta muchísimo a mí Tata Mía. A mí me gustan mucho todas las películas de Borau, pero algunas muy especialmente, ¿no? Agustín, ¿tú crees que está suficientemente reconocido José Luis Borau? Es que lo que acaba de decir Fernando es que es tal cual, es que Borau es un personaje muy difícil de abarcar porque él solo ha hablado y el documental va sobre el cine de Borau, pero Borau es muchísimo más, es decir que la matriz de Borau es literaria, es decir, Borau solo por lo que ha escrito, me refiero a la obra literaria que ha aparecido en los últimos tiempos, se situaría ya como una de las figuras que pertenece a esa generación de los años 1950, que es la generación de Aldecoa, que es la generación de Sánchez Ferlosio, que es la generación también de Rafael Azcona, que es 3 años mayor que él y empieza como escritor, de Carmen Martín Gaite, de Carmen Laforet. Entonces, el que quiera realmente entender el trasfondo de Borau, lo tiene ahí. Y por ejemplo, lo primero que publica Borau en 1952 en la revista del Zerbuna, que es Arituyena. Arituyena lo vuelve a reescribir y lo publica en el año 2008 en El amigo de invierno, y entre esos dos Arituyenas, que son 56 años, está toda la evolución de Borau, la literaria. Y ahí está el personaje clave de Borau, que es una especie de personaje al que le hacen la vida desde fuera. Es ese tipo de personaje, Hay que matar a B, le hacen la vida desde fuera, porque hay una especie de conspiración para matarlo justamente a él. El personaje, por ejemplo, los personajes de Tata Mía, hay una especie de tela de araña que rehace la guerra civil y quien maneja todos los hilos es Tata Mía, que es Imperio Argentina, pero es Borau. Borau le gustaba manejar todos esos hilos y está siempre manejando los títeres detrás del retablo. Entonces Borau, si coges todos sus personajes, que son complejos, en ocasiones muy turbios, ahí es donde te das cuenta de lo que hay detrás de su cine. Y así se llega, Fernando no lo dice posiblemente por delicadeza, hasta una película como Niño Nadie, que es directamente impenetrable. Es decir, Niño Nadie es impenetrable, porque todos nos quedamos pasmados de qué va esto, empezando por Iciar Bollaín, que lo dice... ¿De qué iba esto? Yo no sabía, no la entendía, me dejaba llevar. Entonces, se puede entender
puentes entre, por ejemplo, Leo y Furtivos, que es verdad, la una es rural, la otra es poligonera, pero Borao pertenece a ese espacio que es una tierra de nadie, que son los polígonos, que es Los Ángeles, que es donde él tenía casa y donde le gustaba justamente por eso. Es muy difícil abarcar a Borao, tremendamente difícil. O sea que queda mucha tela por cortar, porque hay que juntar las piezas. Y también el libro que ha publicado Carlos Heredero, Iceberg Borao, están todos los proyectos de Borao, los proyectos con Buñuel, los proyectos que quiso hacer con Berlanga, con Saura, con Ingmar Bergman, también, La vida de Jesucristo. Está lo que quiso hacer con Erice, con Víctor Erice, otro también tremendamente complicado para trabajar con él, como todos sabemos. Entonces, bueno, pero que fue alumno de José Luis Borao en la escuela, como tú, Fernando, y entonces pues tenían por él una auténtica veneración, como yo creo que lo tenéis mucho, Pilar Miró, que lo sacó del apuro de Río Abajo, ¿no? De Río Abajo, efectivamente. Sí, ya en los 80, cuando Río Abajo y toda la crisis de Río Abajo, que estuvo a punto de acabar con él, ¿no? Ya Borao sí tenía un cierto, ya más o menos respetado en el ambiente. Pero hay una cosa que tú has sugerido, que es lo de Hay que matar a Borao, ¿no? Cuando se estrena Hay que matar a B, no es que la película sea rechazada como lo fue por distribución, por exhibición y por crítica, no toda, pero la crítica oficial sobre todo rechazada y ninguneada de todas maneras. Es que en el ambiente del cine del momento, Borao no se le consideraba. Borao está loco y hace anuncios en el Imán y de repente ha producido una película Iván Zulueta y nadie más que los que realmente habíamos chupado de su conocimiento, de su personalidad, de su magisterio en la escuela de cine, ¿no? Es decir, nosotros sí respetábamos muchísimo a Borao, Antonio Drobe, yo qué sé, Iván Zulueta, toda esa gente que estaba, Jaime Chávarri, que estaba un poco alrededor, Manolo Gutiérrez, que estábamos alrededor de él porque era nuestro maestro, pero no estaba considerado de la misma manera que un Saura, un Patino, un Miguel Picazo, al margen de sus circunstancias profesionales en cada momento, porque esa época es una época muy, muy crítica en el cine español, porque todo lo que había sido el nuevo cine español se interrumpe con la caída del gobierno de Fraga y de García Escudero en la Dirección General de Cine, y el único que mantiene una continuidad creativa en ese tiempo es Carlos Saura, ¿no? Hasta acabado el franquismo, ¿no? Pero aún así, a pesar de eso, en el imaginario, digamos, de la gente del cine, siguen teniendo un respeto Miguel Picazo o Basilio o Regueiro, etcétera. Claro, aparte de que pero nadie hablaba de Borao. Había empezado haciendo un western que era Claro. Brandy, Claro. sobre una novela de Mallorquí. Claro. Y luego hizo un cine negro que en aquella época no se llevaba, ¿no? Claro. Crimen de doble filo. Claro. Cuando era profesor en la escuela estaba estrenando Brandy, ¿no? Claro. Entonces íbamos a ver Brandy y decíamos, ¿ves esto qué es? Era un western, ¿no? en la que él contaba, me parece recordar que decía que siempre se arrepintió de que hizo un travelling circular que nunca debió haber hecho en Brandy, ¿no? Y que eso no se lo perdonaba, ¿no? Y tenía razón, no hay que perdonarse hacer travelling circulares gratuitos, pero yo creo que en esa época realmente, pero tú has dicho una cosa muy importante, y es que, claro, Borao no es solo el puñado de películas que hizo, sino toda su obra literaria, que son todos esos relatos en donde vas descubriendo distintos personajes, distintos puntos de vista, distintos géneros, siempre con esa turbiedad. Sí.
que también era sorprendente, porque Borau era una persona como, no sé, como que no parecía tener trastienda, Borau, y sin embargo detrás había un mundo absolutamente no solo turbio, sino turbulento, ¿no? Que quizás se manifestaba en esos accesos de carácter que de repente tenía, ¿no? Que al mismo tiempo manejaba siempre con humor, la vieja historia del ocelote de hay que matar a B, de cuando matan al ocelote y el hombre se pone a bailar una jota y a decir han matado al ocelote, que era la gran ruina del rodaje, ¿no? Que tenían un ocelote ahí para hacer una secuencia y de repente lo matan por equivocación, no sé qué, y se quedan sin ocelote, ¿no? Entonces él eso lo convertía en una jota, ¿no? Él en sociedad era una persona muy divertida, muy divertida, siempre muy medido, porque no es que bailara jotas todo el rato, ni mucho menos. Pero por ejemplo, yo recuerdo haberle visto imitar a William Holden en el baile de Picnic de Joshua Logan, bailar en una fiesta, Borau haciendo de William Holden en Picnic, y era maravilloso, porque era mucho mejor que William Holden, ¿no? Era una cosa fantástica. Es que era muy buen actor él, ¿eh? Y de pronto aparece lo que hay luego en su obra, y no solo eso, claro, lo de Heredero, de repente saca que no solo es su obra, sino lo que hacía en el día a día, lo que pensaba, lo que proyectaba, lo que no le salía, las cuentas, las no sé qué, todas esas cosas que hay, y dices, bueno, pero qué personaje, ¿no? Qué personaje que hemos estado cerca de él y no nos hemos enterado realmente de lo que era Borau, ¿no? Yo no sé, yo aparte no soy una persona muy adecuada para hablar de Borau, porque le quería mucho, le respetaba muchísimo y creía en él casi como en la fe de mis mayores, que diría Machado, ¿no? Me parecía que Borau era la verdad, 24 imágenes por segundo que decía Godard. Germán, así como Agustín y Fernando conocieron muy bien personalmente a Borau y toda su obra, ¿cómo llegas tú a Borau? ¿Qué es lo que te atrae de él hasta el punto de decidir rodar esta película? Pues la primera motivación es un poco lo que estamos hablando. Yo creo que en el mundo del cine estaba muy valorado, y para la gente que hace el cine, y yo soy un cineasta de 50 años, también me ha llegado, pero el público en general no lo tenía tan valorado, porque Furtivos ahora se cumplen 50 años, porque ha habido otras generaciones que no han podido ver sus películas en el cine, ¿no? Ya las han visto en televisión. Entonces yo lo que he querido hacer es un documental, precisamente como Borau es inabarcable, por lo que ya han explicado, he querido hacer algo también como con la figura del profesor. Entonces he querido poner trozos de todas sus películas y poder hablar de todas sus películas, que eso es una de las cosas buenas que tiene Borau, que por lo menos que hizo pocas películas y se puede hablar un poquito de todas, claro. De Fernán Gómez o de Saura es imposible, ¿no? Con John Ford lo hubieras tenido más difícil. Efectivamente. O con Alfredo Landa, ¿no? Entonces, he querido hacer también algo didáctico, como si fuera un poco el profesor Borau el que está explicando a la gente, al público en general, lo que era Borau, porque el feedback que estoy recibiendo de la gente es que me ha gustado mucho verlo, y la gente que no conocía la figura de Borau se hace una visión de lo que pudo ser Borau, y mucha gente me ha dicho, me voy a volver a ver las películas que ya había visto de Borau con otros ojos, y las que no me había visto las voy a ver por primera vez. O sea, eso es también un poco la función que tenía yo a la hora de hacer este documental sobre esta figura, que yo creo que no está valorada como se merecía, claro, sobre todo por las nuevas generaciones que no han tenido la oportunidad de llegar hasta él, ¿no? Entonces yo creo que eso era lo importante, y uniéndolo con lo que decía Luis, el esfuerzo que hemos hecho nosotros desde una productora aragonesa, Estación Cinema, es que el documental no se quede aquí, que no solo llegue la gente a Aragón. Vamos a estrenar en Vigo, en La Coruña, en Santiago de Compostela, en Valladolid, en Valencia, en San Sebastián, me deja alguna ciudad más, en 4 cines de Madrid, en los cines Aragonia. O sea, queríamos también que saliera fuera de Aragón, porque la figura de Borau es del cine español, como no puede ser de otra manera. Y Borau tuvo mucho éxito con Furtivos, ¿no? Que fue una gran sorpresa
la Concha de Oro en San Sebastián, inmediatamente se estrenó y tuvo muchísimo éxito comercial y se vio además casi en todo el mundo, ¿no? Pero la mayor parte de las películas de Borau se han visto muy poco. La Sabina, por ejemplo, o Río Abajo son películas que ha visto muy poca gente y que son interesantísimas, ¿no? Leo a mí me parece una obra maestra absoluta, me encanta Leo. Y efectivamente, Niño Nadie, yo me acuerdo muy bien, estábamos comiendo un día en un restaurante italiano que se llamaba Tataglia, en Madrid, José Luis y yo, y me dijo, ¿sabes lo que voy a hacer? Y dije, pues no. Dijo, te va a extrañar muchísimo y no sé si lo vas a acabar de entender. Y me dijo, voy a hacer Niño Nadie. Y pensé yo, ¿por qué me va a extrañar? No sé muy bien de qué me habla. Claro, luego vi Niño Nadie y dije, coño, ¿cómo que no me extraña? Me extraña muchísimo, porque es una película que dices, ¿qué hay detrás de esta película? ¿No? ¿Qué hay que no alcanzamos a entender, ¿no? Yo recuerdo que con Niño Nadie se estrenaron los cines Renoir en Zaragoza la noche del estreno y claro, pues con ese estabas tú y o sea, el público salimos en estado de shock, incluida Luisa Fernanda Rudy, que era la alcaldesa de Zaragoza, que o sea, es que y es muy gracioso lo que dice Iciar. A mí me dijo Borau, yo voy a hacer esta película para Luisa Fernanda Rudy. Pues, en fin, como bien decía Agustín, es completamente impenetrable esa película. Y lo que dice Iciar es muy gracioso en el documental, que la protagonizó y no entendía nada. Dice, y sigo sin entenderla. Iciar era otra discípula sí, hombre, de Borau. Lo que dice Iciar en el documental es muy bonito. Contó una anécdota Iciar que creo que no está en el documental, que Borau, cuando él dirigía, con lo cual debe de ser o Niño Nadie o Leo, porque eran las que estaba ella, contrataba a un director de producción, aunque las producía él. Y lo único que hacía, cada vez que el otro le decía, vamos mal de tiempo, déjame en paz. Entonces le decía, pero ¿para qué me has contratado? Si me has contratado para esto. O sea, él tenía tan claro lo que quería hacer y cómo lo quería hacer que ponía una persona para que le controlara, pero no le podía controlar nadie. Entonces, yo creo que lo ponía porque lo tenía que poner, pero efectivamente era incontrolable. Es que el problema de Borau es que incluso sin salir del cine, no estamos hablando ya de sin salir del cine, era director, guionista, productor, distribuidor. Montaba sus películas, las montaba él, aunque tuviera, digamos, una persona que hiciera la parte técnica, realmente las montaba él. Historiador del cine, crítico de cine en el Aldo Aragón. Entonces, el productor se peleaba con el director, porque él obviamente le había costado mucho trabajo el ganar el dinero mediante la publicidad con el que podía financiarse las películas. Entonces, todos esos Boraus estaban en conflicto consigo mismo, de manera que a la hora de que el cine es muy ejecutivo, el cine es, como dijo no sé quién, gestionar accidentes, ¿no? Entonces, realmente, si en un momento determinado, con toda la producción en marcha, se producen ese tipo de conflictos dentro de la propia persona que está al frente de la nave, pues puede haber problemas tremendos. Y luego, muchas de las cosas de Borau que no identificamos es que proceden de otros mundos que no son solamente el del cine. Niño Nadie y muchas otras cosas tienen mucho que ver, y Hay que matar a B, tienen que ver con Unamuno, con las nivolas de Unamuno, que es un tipo de narración absolutamente despojada de todo elemento costumbrista, anecdótico, contextualizador, en la que hay un conflicto, por así llamarlo, ontológico. Perdonadme el palabra, pero es que con Unamuno estos palabras no queda más remedio. Y entonces, Niño Nadie, que Bernardo Sánchez ha definido como sainete sacramental, puede parecer que es una contradicción, pero es una contradicción muy típica del universo de Borau. Y el trasfondo de Borau realmente es muy barojiano. El salto que hay entre Baroja y Hemingway, que
Borau le hizo una entrevista a Hemingway en el año 56, cuando vino aquí a Zaragoza a la fiesta del Pilar, pero el salto que hay entre el primer libro de Baroja, el primer libro de Baroja es de cuentos, se titula Vidas sombrías, y tiene mucho que ver, por ejemplo, con el cuento que citaba antes, Aritu Llena. Aritu Llena es un estudiante vasco de medicina en Zaragoza que muere en los Sanfermines y Teatro del Pasado. Eso tiene mucho que ver con Baroja, el hecho de que sea vasco, aunque estudie medicina en Zaragoza, en esta facultad, como tantos otros vascos. Entonces, si se conoce ese trasfondo de Borau, se entienden muchas cosas que de otra manera dentro del cine español resultan muy anómalas. Es decir, que hay, qué sé yo, Abel Sánchez de Serrano de Osma, ¿no? Entonces, otro director absolutamente insólito, ¿no? Que hace películas como Embrujo, que claro, Embrujo, Lola Flores sale cabreada porque cree que es una película mayor gloria suya, pero es una película casi surrealista. Borau pertenece a esta estirpe de directores que han explorado otros caminos. Entonces, tienen muy difícil encaje dentro de lo que es la cartelera del momento. De repente irrumpe un título de estos y, como mínimo, te quedas desconcertado. Y es muy fácil que te quedes fuera de la película directamente. El Niño Nadie realmente era un problema. Si vas al estreno, está Borau, ¿qué le dices? ¿No? Sin que suene tampoco a una falsedad que te habría reprochado el propio Borau. O sea, porque el propio Borau te habría dicho, lo que me estás diciendo ya te lo podías haber ahorrado. Yo creo recordar lo que le dije a José Luis Borau después de ver Niño Nadie. No tengo palabras. Es curioso porque has citado, claro, Unamuno, y yo hice en televisión, fue mi primer trabajo de ficción, hice Niebla de Unamuno, fue la primera película que yo hice. Y siempre he querido hacer a Abel Sánchez. Cada vez que he hablado con un productor le he dicho, ¿y Abel Sánchez? No, nunca he tenido éxito. Pero Abel Sánchez de Unamuno y sobre todo la película Serrano de Osma también son películas muy impenetrables, ¿no? Y toda la obra de Serrano de Osma. Pero fíjate qué cosa más curiosa, es una cosa que me ha venido a la cabeza según hablabas, ¿no? Carlos Serrano de Osma y José Luis Borau son el profesor de dirección y de guión, respectivamente, de la Escuela de Cine cuando yo ingreso en la Escuela de Cine. Fueron mis dos profesores. Son las dos personas a las que yo guardo mayor afecto, mayor respeto y mayor gratitud de mi periodo de formación. Creo que fueron dos personas claves en la construcción de mi cabeza cinematográfica en esos años. Pero curiosamente son dos personas con una filmografía muy personal, muy hermética, muy frustrada de alguna manera, más Serrano de Osma, que era un hombre muy triste. Serrano de Osma era un hombre con mucha conciencia de que había fracasado, ¿no? Una persona, por otro lado, exquisita, elegante, educado, amable. Era una persona para llevarse la casa, Carlos Serrano de Osma, ¿no? Y los dos tienen esa característica, digamos, de directores contra la norma, de alguna manera. Sin embargo, lo que explicaban en clase era la norma, ¿no? Y eso lo explicaban estupendamente los dos. Es decir, Carlos Serrano de Osma no nos hablaba de Unamuno, ni de Abel Sánchez, ni de Embrujo. Nos hablaba de que no se puede hacer panorámica sobre vacío. Ese tipo de cosas. Y Borau lo que te hablaba era puramente de narrativa cinematográfica, tanto de guión como de puesta en escena, ¿no? Y te enseñaba una secuencia y te decía, cuéntame qué hay en esta secuencia. Y te decía, te has saltado las caravanas que están pasando por detrás. Y tú decías, ya, pero hombre, es que estaba mirando a Henry Fonda. No vale, es que lo de Henry Fonda no es nada si las caravanas no pasan por detrás. Es decir, que ellos estaban enseñándonos de una manera muy clara cómo se hacían las películas.
y al mismo tiempo eran gente con un universo personal muy poderoso, y en el caso de Serrano, que era mucho mayor, era de una generación anterior a Borau, con un sentimiento trágico de la vida, por otro lado, porque sí. Serrano era una persona que siempre pensó que la vida había sido injusta con él, ¿no? Sí. Sin embargo, hizo un trabajo magnífico durante muchos años en la escuela de cine, porque además de ser profesor de dirección era el subdirector de la escuela. Y el caso de Borau, claro, Borau luego consiguió situarse como eso que despreciaba él tanto, que antes os lo comentaba a vosotros, que decía, toda la vida queriendo hacer películas y ahora resulta que soy un figurón porque soy el presidente de la academia, soy el presidente de la SGAE y tengo que hablar con los ministros y con los alcaldes y yo lo que quiero es hacer películas y no sé qué, pero que consiguió, de alguna manera Borau triunfó sobre todo como presidente de la academia, porque dio una imagen de ser el representante del cine español, ¿no? con mucho talento y mucho poderío y con mucho trabajo también, ¿no? Pero Serrano de Osma no, Serrano de Osma fue una persona que siempre lo vivió de una manera muy dramática. Luego montó una galería de arte que también fracasó. Es decir, es un caso, pero son curiosamente coinciden en el tiempo y en el espacio, y son los profesores que marcan a toda una generación de gente de cine, ¿no? Sí, sí. Y a la vez Borau es de los pocos que realmente impulsa en este país la parte pop más creíble. Es decir, ha habido un artista pop en el cine español, Iván Zulueta, sin género de dudas. Y cuando decimos pop, es desde 1, 2, 3 al escondite inglés, una película del año 69 que se la produce Borau, hasta Arrebato. Es decir, Iván Zulueta es el que, digamos, que lo deja a las puertas ya del pop posmoderno de Almodóvar. Pues eso lo impulsa también Borau, hay que decir que prolongando lo que había hecho Eduardo Ducay con Los Bravos y de la mano de los estudios Moro, los 2 años anteriores, en las películas que dirigieron Javier Aguirre, Los chicos con las chicas y Dame un poco de amor, José María Forqué. Pero esas 3 películas que se hacen en continuidad son el anclaje de la cultura pop en el cine español, que luego continúan otra serie de gente ya en la televisión también. El propio Iván Zulueta es uno de ellos. Entonces, esto es Borau, es decir, y ha hecho Mi querida señorita con Armiñán, pero que se ve clarísimamente la mano de Borau por todos los lados. Y ha estado nominada al Oscar, que se lo ha llevado Buñuel con El discreto encanto de la burguesía. Entonces, tú dices, ¿y es la misma persona? Pues sí, y es la misma persona que a la vez es académico de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia Española y de la Academia de Bellas Artes de San Luis, también aquí en Zaragoza. De manera que es un personaje muy complicado, ¿eh? O sea, por eso, gracias por hacer esta película, porque creo que es un paso fundamental para que se entienda que hay mucho Borau todavía. No, pero no se había hecho nada, ¿no? No, es que no había reportajes y estas cosas, pero un largometraje documental sobre Borau no existía. Yo creo que era el momento, ¿no? Si quieres comentar algo, Daniel, de la posibilidad de que los Goya se celebren aquí en 2028. ¿Yo? Sí, claro. No vamos a ser nosotros. Sí. No, ya en la noche de los Goya en Granada, el presidente de la Junta me propuso Jorge Azcón, celebrar la gala de los Goya de 2028 con motivo del bicentenario de Goya en Zaragoza. Y a mí me pareció una idea estupenda y le dije, bueno, pues tenemos que hablar, presidente, y tal. Y después, con motivo de que me invitaron a leer el pregón en
en Calanda, del pregón que abría las fiestas de Semana Santa en Calanda, volví a coincidir con el presidente y volvimos a hablar del tema de una manera más o menos superficial, pero claramente insistiendo tanto el presidente como yo de la posibilidad de hacer los Goya en Zaragoza. Y después ha habido un intercambio de correos, me ha escrito el presidente haciendo la propuesta en firme, ¿no? A mí personalmente me parece una idea estupenda y me parece que tiene todo el sentido del mundo celebrar el bicentenario del Goya con la celebración de la Gala de la Academia aquí. De todos modos, es un proyecto que tiene que pasar también por junta directiva, pero que está ya sobre la mesa, es decir, ya está hecha la propuesta oficial de la Junta a la Academia y está aceptada por la Academia para discutir en su momento, ¿no? Nos quedan todavía por medio 2 galas, ¿no? Y la de este año en Barcelona y la del año que viene, que no sabemos todavía dónde será, pero vamos, me parece que es una idea que tiene todos los argumentos y los pronunciamientos favorables. Pero no sé si es muy prudente que yo diga esto, porque luego tengo que pasar, evidentemente, por una junta directiva. Pero yo hago mía esa propuesta, desde luego. De todos modos, es muy probable que dentro de 2 años yo no sea presidente de la Academia, o sea que no puedo decir mucho más que eso. Que efectivamente ha habido conversaciones, digamos, extraoficiales, y ha habido una propuesta oficial del presidente de la Junta de Azcona.